Dios bendiga amigos y amigas de Eternidad en el Corazón, ¿cómo están? Damos gracias al Rey una vez más, nosotros preparados para trabajar, por ahí me ven un poquito desprolijo, estamos en obra, pero no podía dejar de darle gracias a Dios por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia y su gran bondad que tiene el Señor cada mañana. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? ¿Cierto? Es grande el Señor. Eh, esa misericordia es también lo que el Señor no nos da, lo que merecemos, ¿no? Bien dije, y nos da lo que no merecemos, ¿cierto? Pero en su amor que Él tiene para con nuestra vida, que eso es una realidad, eh, ese amor. Más, vos le agregas la justicia de Cristo, ¿eh? En el cual estamos revestidos, ¿cierto? Eso nos hace verdaderamente íntimos con el Señor, ¿eh? Nos hace gente que tiene la posibilidad de fluir en intimidad con el Dios creador de todas las cosas. Y eso es un gozo muy grande, un gozo muy grande. ¿Sí? Estamos mirando el libro de Jeremías. Quiero leer un poquito ahí rapidito, porque ya en un ratito salimos al trabajo. Y bueno, contento también porque en estos días eh, uno de mis hijos se bautizó también, así que le doy gracias a Dios por la vida de Elías y todo el grupo que lo está respaldando ahí. Gracias por este gozo que tiene este joven eh, en lo que el Señor está haciendo. Dice Jeremías capítulo 22. Estamos hablando de Jeremías capítulo 22. En el capítulo 21, eh, uno de los reyes, tengo entendido, hay un pasaje muy determinante ahí, ¿cierto? De cómo Israel se acordaba de tiempos pasados cuando fue librado, ¿cierto? Del pueblo asirio, porque el verso averigua cuáles son los planes del Señor para con nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Quizás el Señor hará alguna maravilla por nosotros, como lo hizo en el pasado, y obliga a retirarse. Esta cosa de tener a Dios en los momentos difíciles, ¿cierto? Como un ídolo milagrero, verdaderamente se había hecho también eh, en Israel, se había formado esta mentalidad, ¿cierto? Al igual que otros por ahí ídolos, ¿cierto? Milagreros, ¿eh? Se lo buscaba a Dios tan solamente por estas cosas, ¿no? Y entonces, quizás como en otros tiempos, dice acá, ¿no? No era una oración con certeza, una oración llena de, llena de de ese sentir, ¿cierto? Eh, Angustiante, en la cual un hombre o una nación no tienen salida más que Dios. Con un arrepentimiento verdadero, Dios en esa oportunidad, cuando Israel es invadida, ¿cierto? Es llevado cautivo por el pueblo asirio a Nínive y entre otras naciones que fue esparcido el pueblo, también quiso invadir Judá en ese tiempo. Estamos hablando unos 80, 100 años antes de lo que se está hablando acá. Eh, Dios envía a su ángel y mata a 185.000 soldados asirios. Y bueno, acá se acordaron esto. Quizás Dios haga una maravilla, ¿no? Ni siquiera era una oración, sino que Dios
era tomado como un ídolo más, ¿cierto? Y esa es la mentalidad que también hay en muchos lugares, ¿cierto? Donde se está forzando, o se trata de forzar o de torcer el brazo de Dios a favor de una situación que me está apremiando, ¿no? Y generalmente se lo busca al Señor en este cuestionamiento, pero también es un poco de catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica, ¿cierto? Por decir algunos grupos, que se ha enseñado estas cosas. Vení que Dios te va a hacer un milagro, vení que Dios te va... Se ha predicado más un Dios de oferta que un Dios de conocerlo a Él íntimamente, y a través de esa intimidad Dios es el que va formando, Dios va edificando, y al ir edificando, una de las propiedades que Dios tiene para nuestra vida es la sanidad, ¿sí? Entonces, acá dice, entonces el Señor, dice el capítulo 22, el Señor le dice, Jeremías, baja a la casa del rey de Judá y anuncia este mensaje. Rey de Judá. ¿Por qué baja a la casa? Porque en ese tiempo, ¿cierto? En ese tiempo, uno de los datos que podía, dice, el templo de Jerusalén, perdón, está ubicado en el lugar más elevado que la casa del rey. Y acá hay un dato importante, el templo se encontraba en la cima del monte Moriah, que es la colina en el centro de Jerusalén. Ese monte Moriah fue el lugar donde Abraham ofrece a Isaac en sacrificio, ¿sí? Y ahí fue donde se edifica el templo. Este es otro dato para que tomes nota, ¿cierto? Y en este monte Moriah, enfrente de este monte Moriah, ¿cierto? Eh, Crucificaron a nuestro Señor. Ahí a poca distancia, ¿no? Con muchos años de diferencia, ¿no? Debido, gracias Señor, en época del Antiguo Testamento el rey de Judá vivía en un palacio que se encontraba en la ciudad de David, que es una colina más baja que el monte Moriah. La ciudad de David se encuentra al sur del monte Moriah y el palacio real está ubicado en la parte más alta de la ciudad. La ciudad estaba un poquito más bajo que el lugar donde habitaba el rey, y el monte Moriah, donde estaba el templo, estaba más alto. Por eso es que acá Jeremías le dice, baja a la casa del rey, ¿no? Baja a la casa del rey y anuncia este mensaje. Rey de Judá, que te sientas en el trono de David, escucha palabra del Señor. Tú y tus siervos que pasan por estas puertas, esto dice el Señor, practiquen derecho y la justicia, libren al explotado del poder del explotador, no menosprecien ni maltraten al inmigrante, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. Si hacen lo que les digo, entonces el rey y su siervo, su pueblo, pasarán por las puertas de la casa, de esta casa, sentados en el trono de David con sus carruajes y caballos. Fíjate vos que ante el anuncio de un juicio, aún Dios le daba chances para que este juicio no viniera sobre el pueblo. Fíjate que acá una oferta más de parte del Señor, por decirlo entre comillas, ¿no? Una oferta para que entren en el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Y cuál era el pensamiento? Que no era destruir, sino era edificar a esta nación. Entonces le dice, Rey de Judá, que te sientas en el trono de David, escucha la palabra del Señor, tú y tus siervos que pasan por estas puertas. Esto dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al explotado del poder del explotador, no menosprecien ni maltraten al inmigrante, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. ¿Eh?
¿Dónde está hablando? De Jerusalén. ¿Eh? Si hacen lo que les digo, entonces el rey y sus siervos y su pueblo pasarán por las puertas de esta casa, sentados en el trono de David, en sus carruajes o caballos. Pero si no prestan atención a estas palabras, me prometo a mí mismo que este palacio será destruido. Es la decisión del Señor. O sea, el Señor no le iba a hacer otra maravilla más, otro milagro más para que este pueblo fuera librado, sino que el pueblo, Dios le estaba dando la salida para que ese pueblo sea librado de sus propios pensamientos y sus propios diseños de vida. ¿Sí? Y eso es importantísimo, amado. No podemos vivir de milagros. ¿Eh? Que Dios me libre de tal situación, ¿cierto? Tenemos que enfrentar nuestras realidades, nuestras circunstancias, nuestras consecuencias, ¿cierto? Y ahí el Señor nos va a dar la salida, ¿cierto? ¿Eh? Esto para los que tienen a un Cristo milagrero. ¿Eh? Viste que hay una milagroso, abre camino. Cuando yo escucho esa canción, está cargado de toda esta idolatría que se ha armado alrededor del Señor. ¿Eh? No estoy negando los milagros, no estoy negando las maravillas. El tema es el concepto que se tiene de Dios, tan chiquito muchas veces. Un Dios milagrero. Abre camino. ¿No? Esto dice el Señor sobre el palacio del rey de Judá. Tú eres para mí como Galad, como la cumbre del Líbano, pero prometo que te convertiré en desierto. Galad era muy rico en cedro, ¿cierto? ¿Eh? Tenía una gran riqueza. Tus ciudades quedarán sin habitantes. Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas. Ellos cortarán tus cedros más finos y los arrojarán al fuego. ¿Eh? Gente de muchas naciones pasará por esta ciudad y se preguntará, ¿por qué el Señor le hizo esto a esta gran ciudad? Y la respuesta será, porque ellos abandonaron el pacto que había hecho con el Señor su Dios. Ellos se inclinarán a adorar y dar culto a otros dioses. ¿Eh? Esa fue la razón, amado. No lloren por el que ha muerto, no hagan duelo por él, lloren más bien por el desterrado, porque nunca regresará ni volverá a ver la tierra donde nació. ¿Cierto? Los que iban a volver iba a ser una generación nueva después de los 70 años que estuvieron en Babilonia. ¿Eh? Pero esos que fueron llevados a esos lugares ya de una avanzada edad no iban a volver, no iban a ver la tierra, ¿cierto? Esto dice el Señor sobre Salum, hijo de Josías, que fue rey de Judá, ¿eh? Después de su padre Josías, y que salió de ese lugar. No regresará aquí, morirá en el lugar al que ha sido desterrado y nunca más volverá a ver esta tierra. Este Salum fue nieto de Jeroboam, tengo entendido. ¿Sí? De Jeroboam, bien digo, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, Jeroboam toma una parte y Roboam toma la parte de Judá y Jeroboam toma la parte de las 10 tribus y pone como capital Samaria. ¿Cierto? Bueno, elige sacerdotes, el que quería ser sacerdote era sacerdote. ¿Eh? No era que obedecía algún tipo de línea sanguínea. Y eso a los ojos de Dios era grave en ese tiempo. Este Salum fue una persona que hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Mm? Era hijo de Josías. Josías sabemos quién es, uno que reinó a los 8 años, comienza a reinar Josías. Muchacho, era un niño, y trae toda una gran reforma, descubre el libro de la ley, ¿cierto? Hay un arrepentimiento en el pueblo, se derriba los lugares altos. Josías fue una bisagra en el tiempo, ¿cierto? De Judá. Pero este Salum vuelve a hacer lo malo, reinó por muy poco tiempo, creo que fue un mes, fueron días su reino, y esta es una profecía en contra directamente de este Salum. Pobre de ti que construyes tu palacio con injusticias y tus pisos superiores contra todo derecho, que haces trabajar gratis a tus semejantes sin pagarles su salario. Pobre de ti,
que dices, me construiré un gran palacio con amplias habitaciones en el piso superior. Lo haces, le haces las ventanas, lo revistes de madera de cedro y lo pintas de rojo. ¿Eh? ¿En qué crees que vas a reinar? Solo por usar tanta madera de cedro. No comía y bebía tu papá y gobernaba con justicia y rectitud. ¿De quién está hablando? De Josías. Por eso le fue bien, defendía los derechos del pobre y el del necesitado, y por eso le fue bien. Eso sí, es conocerme verdaderamente, lo dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que le conozcamos, ¿cierto? Él no es un Dios milagrero, no es un Dios abrecamino, como muchos lo tienen en esas cancioncitas que hoy se escuchan, ¿sí? Pero tú solo piensas en ganar dinero deshonestamente, en matar gente inocente, en explotar y oprimir. Esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Joacim, ¿por qué? Porque a este Salum los egipcios le pusieron Joacim también. ¿Eh? ¿Sí? Cuando hace alianza con los egipcios. El pueblo no llorará su muerte, eso es parte de la historia también. El pueblo no llorará su muerte, nadie dirá pobre mi hermano, pobre mi hermana, nadie hará duelo diciendo pobre mi señor, pobre su majestad. Lo enterrarán como un burro, lo arrastrarán y lo echarán fuera de las puertas de Jerusalén. Estaba muy enojado el Señor con este hombre. Sube a los montes del Líbano y grita de dolor, grita en los montes de Basán, grita desde Albarín, porque todos tus amantes han sido destruidos. Yo te hablé cuando te iba muy bien, pero tú dijiste que no escucharías. Eso pasa con aquellos que tienen ese Dios milagrero, ¿viste? ¿Sí? Eso es lo que has hecho desde que eras joven. Nunca me has hecho caso. El viento se llevará lejos todos tus pastores y tus amantes serán hechos prisioneros. Acá no está hablando de los pastores de hoy en día, ojo. ¿Eh? En este momento te sentirás avergonzada y serás humillada por toda tu maldad. Vivirás en el Líbano y harás tu nido en medio de los cedros. Pero ¿cómo vas a sufrir cuando te lleguen los dolores como los que siente una mujer cuando va a dar a luz? ¿Cierto? Es tremendo, amado, esto. Es tremendo el juicio que había desatado esta gente, estos líderes, ¿cierto?, sobre esta hermosa ciudad de Jerusalén, de Israel, ¿cierto? Aún por ahí se puede escuchar que se idolatra también a esta ciudad Jerusalén y se saca el foco, ¿cierto?, de la adoración al creador de la ciudad, que es Dios, ¿cierto? Son muy sutiles muchas veces, hay canciones que son muy sutiles, pero que el Espíritu Santo nos redarguye en ese aspecto, ¿cierto?, de poder escuchar bien las cosas que por tantos años venimos también arrastrando como hijos de Dios, porque Él quiere seguir reformando, ¿cierto?, nuestras vidas. Y dice, el Señor dice, tan cierto como que estoy vivo, que aunque tú, Jeconías, hijo de Joacim, ¿eh?, rey de Judá, fueras un anillo de sellar en mi mano derecha, te arrancaría de allí. Te entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a los babilonios. ¿Eh? Este Joacim fue el último rey de Judá, ¿sí?, que quieren matarte y a los que tanto temes. Te arrojaré a ti y a tu mamá y a una tierra que no los vio nacer y allí morirán. Nunca regresarán a la tierra la que tanto desean volver. Es Jeconía una vasija de barro despreciada y destruida, un objeto que nadie quiere, porque ha sido rechazado y porque sus hijos han sido expulsados a una tierra que no conocen. Tierra, 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 escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Anoten a este hombre en el registro como hombre sin hijos, como uno que no tuvo éxito en la vida,
porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse en el trono de David, ni volverá a reinar en Judá. Esto es una profecía. Este fue el último rey de Judá, ¿cierto? Un rey que fue llevado cautivo por causa de la idolatría y tantas otras cuestiones. Pero eso fue eh, la causa principal, la rebelión, la idolatría y muchísimas cosas, ¿no? Y que solamente osó buscar a Dios como un Dios milagrero, un Dios abre caminos, como por ahí alguna canción escucho muchas veces, ¿no? Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta acá hemos llegado con este Jeremías capítulo 22, ¿cierto? Acordémonos que esto está hablando al pueblo de Judá, ¿cierto? Antes de ser llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Hay algunas cosas para entender el pensamiento de Dios acá y aplicarlo a nuestras vidas, pero no se puede aplicar esto directamente a las congregaciones. Mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? Mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga mucho. Bueno, que tengas un gran día, que Dios renueve tu vida, que te dé nuevas fuerzas en este día, en este tiempo, ¿cierto? Y si Dios tiene que hacer sanidades, bueno, Él las va a hacer, ¿cierto? De una forma apropiada en los corazones, ¿sí? Que Dios esté sacando toda angustia, todo dolor de nuestras vidas, que Dios esté obrando verdaderamente, ¿cierto? Y que nosotros estemos atentos y velando en su palabra, ajustándonos a este pensamiento verdaderamente que nos llena tanto de su amor y de su presencia, ¿verdad? Mi querido amigo, que tengas un gran día. Amén.